Gracias. Gracias, hija, gracias por ayudarme. Entonces, ¿qué definimos nosotros como trombosis? Se define por un recuento total de todo el plaquet en sangre mayor de 450.000. Se ha relacionado con una amplia gama de desenlaces patológicos que esto amenaza la vida de nuestros pacientes como eventos tromboembólicos o normalmente hemorrágicos también. Menos hemorrágicos que presentan los pacientes. Entonces, vamos a poder observar que tenemos dos tipos. Tengo un grupo de pacientes que tienen una trombocitosis, me voy a ver dos tipos, o es primario o es reactiva, o secundario, podemos llamarlo. Si en primario tenemos la trombocitopenia específica, esencial o esencialmente la policitemia vera o la trombocitosis hereditaria. Pero si en ese caso no es esto, mayormente sea reactiva, que es la más frecuente, o secundaria, tenemos infecciones agudas y crónicas, como la tuberculosis, como la neumonitis, una injuria de tejidos, por ejemplo, como la pancreatitis, como un infarto de miocardio, procesos inflamatorios crónicos, enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades de tejido conectivo, arteritis temporal, por ejemplo, una trombosis de rebote, primeramente paciente que está haciendo post-quimioterapia o por tratamiento PTI, por ejemplo, de hemorragias, ferropenia, o cuando estamos corrigiendo la ferropenia, post-esplenectomía, anemias hemolíticas, neoplasias, comúnmente tumores sólidos o en linfomas, secundaria reacción por drogas, diferentes tipos de drogas que estamos viendo, enfermedades renales, ciencia renal, un síndrome nefrótico, aquellos pacientes que hacen ejercicio extenso, aquellos, aquellos que suprimen la supresión del alcohol. He visto pacientes por supresión del alcohol presentar trombocitosis. Entre la fisiopatología vamos a poder observar, vamos a hablar sobre la trombosis congénita y después la trombosis esencial. En la trombosis congénita, como normalmente dice su término, mayormente es hereditario, pues se han reportado casos que se encuentra alteración en una única línea celular. También no tiene reportes que estos pacientes con trombocitosis congénita lleguen a la leucemia mieloide aguda. El patrón hereditario tiene un patrón hereditario autosómico dominante con mutaciones en los genes TPO, TPOR, el JAK2 y G-leucina. Hay una aparición temprana frecuente encontrar en estos pacientes que tengan menos de 11 años y una trombocitosis extrema, por lo menos plaquetas por encima de 1.000.000, con una única alteración hematológica. En la mutación del TPO hay mutaciones genéticas de transcripción del mRNA 5 URT acortado, produciendo una traducción más efectiva de la cadena, lo cual favorece un aumento de la función de la vía JAK-STA y produciendo una proliferación de las células plaquetarias. También vamos resumiendo esto, una mutación del TPO y una mutación del JAK2, especialmente el JAK2. En la trombocitosis esencial, mayormente en la trombocitosis primaria adquirida, es muy frecuente. Se puede decir que es una neoplasia mieloproliferativa sin cromosoma Filadelfia, o sea, encuentran un BCR-ABL1 negativo, o teniendo una mutación somática en G1849T del dominio de la pseudoquinasa, en el G-JAK2 617F con el cromosoma 9P24.1 50%. Esto causando una inactivación de su función inhibitoria constitucional, lo cual favorece la señalización intercelular en ausencia de estas citoquinas. En pocas palabras, quiere decir que hay un 25% muten un gen de carlutina, en un 5% de TPO, y también reportan casos de un triple negativo para las mutaciones. Son mutuamente excluyentes. Entonces, en las trombocitopenias secundarias, es que usualmente lo vamos a enfrentar nosotros, frecuentemente que nos vamos a enfrentar, es la más común pregunta de examen frecuente, cuál de las tipos de trombocitosis, cuál es la más frecuente, mayormente la secundaria y la reactiva, que está en 65 o 85%. Tenemos que pensar en infecciones respiratorias, meninges, déficit de hierro,
pacientes con alcoholismo, van a encontrar frecuente en los pacientes con déficit de hierro, con pacientes con alcoholismo, con daño tisular abundante, como cirugías, inflamaciones crónicas o neoplasias. Esto ocasiona que hay una liberación de citocinas como interleucina 6, TPO, interleucina 1, 4, y ocasionando que esta interleucina 6 sea relacionado con mayor producción hepático de tromboplastina y estimulación de la hemocariopóiesis. El recuento de plaquetas debe alcanzar rangos normales en 3 a 4 semanas después del manejo de concepción. Quiere decir que estos recuentos, luego de 3 4 semanas de esta condición primaria, de que tienen que volver a la normal en 3 4 semanas, esa es la tendencia. En los cuadros clínicos que vamos a encontrar en estos pacientes, es frecuente encontrar microvascularización periférica, eritromialgia, acroparestesia, acrocianosis, gangrena, a nivel cerebral o ocular, por ejemplo, una cefalea simil migraña, accidentes isquémicos transitorios, ceguera, inestabilidad, disartia, escotomas, centellas, accidentes cerebrovasculares, síntomas coronarios agudos como infarto de miocardio, angina inestable, trombosis arteriales periféricas como claudicación intermitente, tromboembolismo arterial, trombosis de los vasos abdominales, especialmente la vena porta, las venas suprahepáticas causando el síndrome de Buch-Chiari, arterias mesentéricas y trombosis venosos periféricos. Es frecuente encontrar en estos pacientes una de las principales causas que hemos visto de las trombosis. Otra de las causas mayormente clínicamente que probamos la hemorragia. Hemorragias mucocutáneas como hematomas, epistaxis, gingivorragias. El paciente frecuente refiere sangrado nasal o cuando se empiean los dientes, siente un poco de sangrado. Hemorragia digestiva aguda y crónica con ferropenia. En el nivel urogenitales, metorragia, sangrado postcoito, hemorragias secundarias a cirugías, a trauma que presentan en estos pacientes. Recuerden, va desde trombosis hasta una hemorragia en estos pacientes. Entonces, entre los cuadros clínicos, entre una trombosis esencial o clonal o secundaria, vamos a tener los diferentes cuadros. Estas son las que más, mayormente las que más se presentan. En la enfermedad sistémica de base, vamos a poder encontrar que en la trombosis esencial no es, pero clínicamente se ha encontrado, identificado o se sospecha en una trombosis secundaria. Aquellos presentan una isquemia cerebral, vascular o digital, es muy frecuente en la trombocitosis esencial y no en la trombocitosis secundaria. Recuerden, en la trombosis esencial son muy mayormente trombogénicos. El riesgo de trombosis en la venosa anterior aumentaba en la trombosis esencial y muy bajo en la trombosis secundaria. Complicaciones de sangrado es muy aumentado en la trombosis esencial y muy bajo en el riesgo. Una esplenomegalia es muy frecuente en la trombosis esencial y es muy frecuente en trombosis secundaria. Función plaquetaria generalmente es anormal, la función plaquetaria de esto, pues sangrado, y lo otro es normal, y los megacarocitos y medulas en ambos están aumentados. Este cuadro, chicos, es un cuadro que es frecuente en pregunta de examen que tratan de ponerte como caso clínico en trombocitosis secundaria y pum, te ponen una causa esencial, o te hablan de esencial y pum, te ponen un cuadro de un caso de trombocitosis secundaria. Este cuadro es muy importante. Varias preguntas que he visto en el recientado o en el ENAN, mayormente vienen estos tipos de preguntas en este cuadro. Entonces, ante el diagnóstico de este cuadro, vamos a poder ver en un paciente, en un paciente que encontramos nosotros que nuevo, que mayormente presenta una trombocitosis mayor de 450.000 plaquetas. Primero, ¿qué debo hacer? Descartar si estoy frente a una pseudotrombosis. Entonces, con la creoglobulinemia o fragmentos endoplasmáticos. Si este sí, entonces frente a una pseudotrombosis, entonces continuar el estudio para posibles problemas del paciente. Pero ¿qué pasa si me dice no? Entonces ya no es una pseudotrombosis, una trombosis totalmente. Ante esto, primero
trato de descartar si estoy frente a una trombosis secundaria. Como hemos dicho, infecciones, enfermedades autoinmunes, neoplasias, a pacientes que están infectados recientemente, que consumen alcohol, que posoperado, inflamaciones crónicas, renales, anemias, de pacientes con ferropenia, cuando se corrige la ferropenia, pacientes con esplenomegalia, sangrado. Estas son obviamente las causas secundarias. Si esto es no, si esto es sí, estamos frente a una trombosis secundaria. Entonces estudiamos subyacente cuál es la causa, iniciamos el tratamiento apropiado frente a la causa que me esté produciendo esa trombocitosis y monitorizar al paciente en el número de plaquetas. Mayormente se monitorea. Pero ¿qué pasa si esto es no? Estoy frente a una trombosis persistente. Si en el trombosis persistente le veo al paciente, si tiene menos de 11 años, si el paciente tiene, ¿cómo se llama? Antecedentes familiares, trombosis, apariciones, y su aparición es temprana, y tiene mutaciones del MLE, ya, entonces estamos frente a una trombocitosis congénita. Entonces iniciar aspirina, bajas dosis. Pero si esto mayormente no es genético y encuentro mutaciones en lo que hemos visto en JAK2 y hago un esperado de médula ósea, entonces, y si encuentro positivo, estamos frente a una trombosis esencial. Si es negativo, mayormente una trombosis triple negatividad, tenemos que buscar una de las causas. Pero ese es el cuadro más o menos que ustedes ubican. Primero, tengo una trombocitosis, tengo más de 450.000. Caramba, ¿es pseudo trombosis? No es PA. Entonces vamos a ver si es secundaria. No es, si es secundaria, bacán. Buscamos la causa, cuál es la que es, tratamos la causa y monitoreo. Si no es secundaria, vamos. ¿Es persistente? Sí. Si es joven, hecho a buscar las mutaciones, es congénita. Si no es joven, mayormente, y hecho a buscar entre en esperado medio de la ósea o algunos estudios que propongo, es trombocitosis esencial. Es el cuadro que más o menos tenemos que enfocar nosotros cuando estemos frente a un paciente con una trombocitosis. Entonces, el trombocitosis secundaria, mayormente el paciente mayormente presenta manifestaciones clínicas típicas relacionadas con el proceso patológico subyacente que se encuentran general, o sea, entre las causas que hemos visto. Hallazgos en el hemograma como microcitosis, la no transformación, recuerden, los pacientes con trombocitosis secundaria, no transformación a un leucemia mieloide agudo, ni un síndrome fosfolipídico mayormente encontrando cuerpos de Jolie, Howell Jolie en la extensión de sangre periférica. Esto vamos a encontrar en los exámenes que el BCG, el PCR están aumentados con una ferritina consumida. Hacemos una biopsia, este es normal, por tal, no es necesariamente pedirlo, mayormente es normal. Debe orientarse a una impresión diagnóstica hacia una piensas en la médula y tu médula sale negativa, entonces te hace pensar frente a un diagnóstico de trombosis secundaria. Y vamos a buscar cuál es la causa: infecciosa, neoplásica, autoinmune o cualquier tipo de corrección de ferropenia, corrección de la ferropenia, alcoholismo, es lo que hemos conversado, y entonces en su bagaje de ustedes que van a tener un enfoque que es lo que tienen que hacer con sus pacientes. Entonces, trombosis esencial en el diagnóstico se ha visto en los criterios de WHO, criterio 2008, se dice que para hacer diagnóstico tiene que tener los cuatro criterios para el diagnóstico de una trombosis esencial. ¿Cuáles serían? Tener un recuento de plaquetas por encima de 450.000 o mayormente que sea sostenido, frecuente. La médula ósea se encuentra proliferación MK con morfología madura y grande, con proliferación anormal y leve aumento de la serie granulocita eritroide. No debe reunir criterios para una leucemia mieloide crónica, un síndrome mielodisplásico, policitemia veria. No debe mantener ni otra cualquiera neoplasia mieloide. Mayormente, como hemos repetido, recuento del ecosistema plaquetario por encima de 405.000, médula ósea que puede estar normal, no tenga criterio de una enfermedad neoplasia hematológica, y encontrándose estas mutaciones que hemos conversado. Si tiene estos cuatro criterios, mayormente estaríamos frente a una trombosis esencial. En el tratamiento, en la trombosis secundaria, el enfoque es tratar la patología de base en la cual, dando esta patología, me produce una resolución, una inflamación, una infección, cualquiera que sea,
lo que me ha provocado la alteración hematológica del paciente. Para estos pacientes, las complicaciones trombóticas son considerablemente menores en comparado de la trombosis esencial. Como hemos visto en el cuadro, la trombosis secundaria, sus problemas como trombosis es mucho menos comparado a lo de trombosis esencial. Aún no se conoce la relación exacta con el riesgo ni su modificación dada el vago por manejo médico. Por esto, la terapia va dirigida como la terapia dirigida antiplaquetaria no se encuentra indicada para el manejo de otros pacientes. Mayormente es el manejo de la causa que ocasiona esa trombocitosis. En la trombosis esencial, el objetivo del tratamiento es, uno, el control corriente es conservador. Eh, para disminuir el riesgo dice, el tratamiento corriente es conservador. ¿Por qué lo hago? Para disminuir el riesgo trombótico y no exponer al paciente a riesgo de transformaciones leucémicas. Está dirigido a mejorar los trastornos de la microcirculación y a prevenir complicaciones trombóticas y de hemorragia. Aquellos pacientes con indicaciones de terapia citorreductora, el objetivo es la normalización del recuento plaquetario que se asocia con la reducción de la tasa de eventos hemorrágicos y trombóticos. El tratamiento mayormente de los pacientes no esencial tiene una base de evidencia limitada, incluyendo la aspirina y posiblemente a corta dosis o posiblemente agregados con terapia citorreductora. En la trombosis esencial vamos a tener que categorizarlo en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. En riesgo bajo, el paciente tiene menos de 40 años sin historia de trombosis, tiene un recuento plaquetario menos de 1,5 millones y ausencia de factores de riesgo cardiovasculares. En el riesgo intermedio, todos los pacientes tienen entre 40 y 60 años con factores de riesgo cardiovascular sin factor de alto riesgo de trombosis o hemorragia previa. La plaqueta es menos de 1,5 millones. En alto riesgo, los pacientes tienen más de 60 años con historia previa de trombosis, de hemorragia relacionada con tromboembolismo esencial y plaqueta mayor de 1,5 millones. ¿Por qué es importante esto? Porque con un informe de este riesgo de pacientes de riesgo bajo, intermedio o moderado, ¿cómo voy a decidir hacer tipo de tratamiento? Entonces, el factor de riesgo cardiovascular al paciente en esto se le pide que deje de fumar, que mejore la dislipidemia, que mejore la hipertensión, que mejore la diabetes. En la trombocitosis esencial, cuando el tratamiento del paciente es bajo, grado bajo, ¿es asintomático o sintomático? Si es asintomático, las opciones son abstención de tratamiento a empezar con dosis baja de aspirina, 81 o 100 miligramos. Esta última opción es una recomendación que surge por extrapolación de los resultados obtenidos en el estudio de Ekland, no mayormente en los pacientes con trombosis esencial, sino con pacientes con polistemia vera, pero que no se observó estudios de trombosis que lo avalen, ¿no? Esencial. En un estudio retrospectivo reciente de tromboembolismo esencial demostró que el beneficio de la aspirina en condiciones de bajo riesgo intermedio se limitará a la prevención de las trombosis en pacientes positivos con la mutación JAK2 y las trombosis arteriales en pacientes con factores cardiovasculares asociados. Si el paciente tiene una trombosis baja o es sintomático, la saturación de la microcirculación mejora con el agregado cuando le damos bajas dosis de aspirinas de 80 o 100 miligramos. Si estamos frente a un paciente con riesgo intermedio y riesgo alto, en el riesgo intermedio, en el intermedio de este grupo no hay datos claros que indican el beneficio de alguno que se le dé drogas citorreductoras. Se ha utilizado tratamientos como aspirina baja dosis siempre que el cofactor de ristocetina sea superior al 50% y en general el recuento de plaquetas inferior a 1 millón y las bajas dosis de aspirina no producía sangrado. Se debe corregir los factores de riesgo cardiovascular y se recomienda el cese del hábito de fumar, el bajar de peso, disminución de la presión arterial, la glucemia. Es importante establecer que un plan de ejercicio físico en estos pacientes acorde con la edad y la función cardiovascular. En estos pacientes con alto riesgo, el tratamiento consiste en una citorreducción de arranque con baja dosis de aspirina. La meta es que prefiero mantener plaquetas por debajo de 400.000 para evitar mayormente los riesgos trombóticos en estos pacientes a nivel periférico, a nivel cerebrovascular o cardíacos.
En recomendaciones terapéuticas se basa en la estratificación de riesgo, realizando una exhaustiva exploración de cada paciente en probable morbilidad asociada al tratamiento. Tener control de los factores de riesgo cardiovasculares como el fumar, como el diabetes, la epidemia, la presión arterial, corrección de estatinas, el uso de aspirina a bajas dosis, excepto en aquellos pacientes con antecedentes de hemorragia, o la presencia de enfermedad de Bob-Willenbrand. Si pueden tratar muy hemorrágicos estos, mayor no se podemos utilizar. Estratificar el tratamiento de acuerdo al riesgo de trombosis, como hemos visto. Pacientes con alto riesgo de trombosis sugiere utilizar hidroxiuria y más aspirina en primera línea. En pacientes intolerantes o refractarios a la primera línea de estos medicamentos, que menor de 50 años, se debe realizar drogas no leucémicas como el interferón alfa y anagrelida. Vamos a hablar de otra enfermedad. ¿Se observa la imagen? ¿Se observa la imagen? No, doctor. No, doctor. ¿Ahora se observa? Sí se observa, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver el otro extremo. Anteriormente hemos dicho cuando nuestras plaquetas están muy elevadas, ahora las plaquetas están muy bajas. Y es frecuente encontrar estos pacientes y lo vamos a tener que enfrentarlo nosotros cuando seamos internos o cuando seamos residentes, ¿no? Entonces, la definición mayormente sobre la trombocitopenia inmune, antes llamada PTI, ahora ya no se utiliza la palabra púrpura porque mayormente puede ser cualquier otra enfermedad. Entonces, es un desorden, vamos a hablar sobre la trombocitopenia inmune. Es un desorden autoinmune caracterizado por plaquetas bajas y sangrado mayormente en la región mucocutánea. También está formada, antes llamada trombocitopenia púrpura inmune, actualmente se llama trombocitopenia inmune. El PTI es un desorden autoinmune caracterizado por la reducción de las plaquetas por anticuerpos que los toman como extraños, no como propios, y lo destruyen. Mayormente es primario o secundario. Frecuentemente es primario 80% y secundario el 20%. Es frecuente. Entre el secundario tenemos que buscar entre las causas como VIH, enfermedades como hepatitis C, enfermedades autoinmunes, cualquier tipo de causa entre los secundarios. Se dice que es trombocitopenia inmune, es cuando es menos de 100.000. Pregunta examen, es menos de 100.000. Es frecuente, porque en el corte entre 101.000 y menos de 150.000, hay pacientes que son del ASE que viven con 110.000 y nunca se les suben las plaquetas y no tienen trombocitopenia autoinmune, por eso se dice menos de 100.000. Entonces también se les ve si es reciente o se lo categoriza como si es reciente, persistente o crónico. Reciente menos 3 meses, persistente 3 a 1 año y mayor de 1 año es crónico. ¿Por qué? Porque normalmente las trombocitopenias tienden a regenerarse normalmente menos de 1 año. Después de 1 año ya no regeneran ya. Por eso es frecuente el corte mayormente de 1 año. Entre las causas que me puede producir a mí si estoy frente a una trombocitopenia autoinmune, tengo ya como clínico echarme a buscar cuál es la causa de esto. Si mayormente si es entre las causas secundarias, ¿no? Por ejemplo, es viral, incluido el dengue. Es frecuente ver pacientes, he visto, con signos de alarma, con una plaquetopenia tremenda y que a muchos de ellos sangran. Una sepsis también, leptospira, frecuente encontrar en paciente con síndrome ictérico febril, entre el TEG y leptospira que presenten plaquetopenia. Frecuente he visto pacientes sangrar y también morir. Las drogas, incluyendo citotóxicos,
el falla de la médula como leucemia, síndrome neoplásico, enfermedades hepáticas, procesos autoinmunes, primarios como secundarios, entre las otras causas que mayormente tenemos. En esto mayormente vamos a poder encontrar que en este cuadro vamos a tener la trombocitopenia mayormente inmune o puede ser por diferentes causas, por diferentes tipos de drogas, como la heparina, la quinina, sulfadiacina, acetaminofén, cimetidina, ibuprofeno, naproxeno, ampicilina, piperacina, tazobactam, vancomicina. Frecuente, si tu paciente está en estudio, saber entre las causas, tienes que también pensar en medicamentos que te pueden estar produciendo esto. Entre las infecciones tenemos el paciente con VIH, hepatitis C, Epstein-Barr, pacientes con sepsis, parasitosis intracelulares como la malaria, la babesia, el Helicobacter pylori, hiperesplenismo, alcoholismo, deficiencia con vitamina B2, ácido fólico. Yo recuerdo haber visto pacientes muy frecuentes tener plaquetopenia, también pancitopenia, con déficit de vitamina B2, ácido fólico, con polineuropatías. Ténganlo frecuente cuando tengan estudios de pacientes con plaquetas bajas o trombocitopenia inmune, ver entre las causas. Enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoidea, en la gestación trombocitopenia, preeclampsia, enfermedad de Hell. También entre las otras causas, los tipos de cánceres sólidos, enfermedades autoinmunes, entre los tipos que hemos encontrado. Por ejemplo, este mayormente en las tres fases que hemos hablado. En el PTI reciente quedó 3 a 6 meses, el persistente 3 a 12 meses y el corte es 12 meses, porque mayormente en los 12 meses hay una posibilidad de remisión espontánea. Después de los 12 meses ya no hay una remisión espontánea, por eso se le dice ¿cómo se llama? Crónico. Por eso pregunta examen, siempre dicen hasta qué mes el paciente con trombocitopenia autoinmune mayormente persistente, tiene una posibilidad de una remisión espontánea, el corte son 12 meses. Este mayormente es un cuadro que se puede observar como los anticuerpos se unen a las glucoproteínas 3B, 2B, 3A y produciendo una destrucción mayormente de las plaquetas, porque las ponen como extrañas, no como propias, por tal las dañan. Este es otro cuadro mayormente en estudio que también es lo mismo, pero también encuentran que la interleucina helper, junto con la célula protectora también, aparte de que los anticuerpos dañan las plaquetas, estas células también dañan las plaquetas tanto afuera como también en el vaso, también como el intravascular. En los diagnósticos, mayormente un diagnóstico de exclusión, sin examen físico revelamos que estos pacientes tengan sangrados, revelar sangrados que por tipo plaquetario, tienen plaquetas inmaduras o grandes, que tenemos que ver, anticuerpos antiplaquetarios que se observa, mayormente sensibilidad en 49-76%, con una especificidad de 78-92%. Mayormente encontramos sangrados en las partes mucosas, como las encías, como en los labios, como en abajo de la lengua, el paladar. Vamos en el diagnóstico. En el diagnóstico, según la guía, refiere, si tienes tu paciente que tiene, ¿cómo se llama? Plaquetopenia, entonces si el paciente, lo primero que tienes que estudiarte en si es secundario es VIH o hepatitis C. La guía dice, tú tienes un paciente que tiene con un trombocitopenia autoinmune, échate a buscar VIH o hepatitis C. Es frecuente encontrar hepatitis C, frecuente por un paciente de VIH, no es descabellado. Y dice que si el paciente tiene una sola célula, mayormente que es plaquetopenia, pero no tiene leucopenia ni anemia, entonces no es necesario pedirle un examen de médula ósea. En las otras guías, mayormente las guías americanas, británicas, las actualizadas, aparte que te tienes que pedirles sobre hepatitis B, hepatitis C, tienes que pedirles, buscar no solo B, C, tienes que buscar entre el Helicobacter pylori y otros tipos también tienes que ponerte a buscar las enfermedades autoinmunes, PIS, ANA, ANCA, vasculitis, para el lupus, antifosfolipídicos,
como examen de cardiolipina, o sea, mayormente varios autoinmunes que podemos estar, pedir para citomegalovirus, Epstein-Barr, es un poco más amplio. Ya sé, esto es un poco más, mucho más amplio que ya la guía te dice que explique, que veas eso por lo que hemos sumamente conversado. Eso mayormente paciente con trombo inmune que mayormente tenga petequias en las piernas, que mayormente en estos pacientes, que se ha observado. Entonces, si estoy frente a una trombocitopenia inmune, ¿cuál es mi terapia? Es, uno, disminuir la destrucción de las plaquetas. Dos, o incremento la producción de las plaquetas. Si yo disminuyo la destrucción de las plaquetas, primero disminuyo la destrucción o la depuración de las plaquetas por RACE, por el sistema reticular endoplasmático. Entonces, ¿qué utilizo? Corticoides, inmunoglobulina, anti-RD y en esplenectomía. La esplenectomía es un poquito más, es un poquito más alejado para evitar las complicaciones infecciosas que tiene, pero eso es mayormente cuando es refractario la esplenectomía va en cajón. Inhibición de inhibición la producción de mayormente de anticuerpos, como corticosteroides, rituximab, micofenolato, acetropina, ciclofosfamida y ciclosporina. Si esto no responde adecuadamente o no hay una buena respuesta de disminución de producción, tenemos que incrementar la producción de plaquetas como agonista de los sectores trombocitopoína, entonces como la romipostin, entro, entropobat y corticosteroides también en estos medicamentos pacientes. Entonces, si estoy frente a esto, veo que si mi diagnóstico autoinmune, el corte es menos de 30.000. Si tengo menos de 30.000 y mi paciente no sangro, bueno, no tratamiento y lo observo. Recuerden, si tengo más de 30.000 y no sangrado, paciente, lo observo, ni un tipo de tratamiento. Pero si mi paciente tiene menos de 30.000 y tiene sangrado, corticoides endovenoso, o a veces va acompañado con inmunoglobulinas, pero si a pesar de esto que le estoy dando, el paciente tiene sangrado y tiene menos de 20.000, tengo tres posibilidades. O rituximab, o los receptores agonistas, los receptores del TPO, o esplenectomía. Si tiene más de 20.000 y no sangra, observación. Entonces, ahora, ¿qué en este caso, si el paciente, a pesar de que yo le doy estos medicamentos, el paciente tiene menos de 20.000 y sintomatología, voy a tener que jugar en qué le doy al paciente. Si el paciente es joven y no tiene riesgo de trombosis, le puedo dar rituximab. Si el paciente tiene mayormente, no quiere esplenectomía, porque la esplenectomía es un poco más alejado en estos dos, y no tiene riesgo, ¿cómo se llama?, de trombosis, podemos dejarle los receptores del TPO. O si es plena esplenectomía y no mejora, le puedo dar rituximab, o mayormente juego entre los tres. Pero la esplenectomía mayormente es entre las tres, es la más alejada. ¿Por qué? Porque es una operación que trae sus riesgos, riesgos de infecciones, y a veces el paciente puede regenerar, y ya lo operé, ya lo dejé con esplenectomía. Por eso podemos rituximab o agonista en los sectores de TPO. Ese es interesante. Recuerdo, si el paciente tiene riesgo de trombosis, los receptores agonistas, los receptores TPO, tienden en sus factores de riesgo a producir trombosis. No le doy receptores agonistas, receptores TPO y mayormente rituximab. Esto es lo mismo que mayormente. Tiene plaquetas más de 30.000 con o sin mínimo sangrado, observo a mi paciente. Si el paciente tiene menos de 30.000 y tiene sangrado menor, glucocorticoides. O le puede poner glucocorticoides. Si tiene menos de 10.000 y sangrado mayor, que es frecuente encontrar, lo de glucocorticoides se le puede acompañar con inmunoglobulina y transfusiones plaquetarias, ¿no? Dice, luego de la falla del tratamiento inicial y este paciente tiene más de 20.000 o con o sin sangrado mínimo, observación. Si tiene menos de 20.000 y sangrado significante, al paciente tenemos los tres casos que hemos dicho: rituximab, agonista de los receptores de TPO o esplenectomía.
En esta guía mayormente nos ayuda a ver entre los tres tipos de paciente que hemos visto, los tres rangos. Le vamos a ver como el resumen es, si el paciente no quiere ser operado, ya tiene dos opciones, reducir o mayormente el paciente tiene agonista de los sectores de TPO. Pero si el paciente tiene un riesgo, es joven, no tiene riesgo de trombosis, TPO, o es joven, tiene riesgo, ¿cómo se llama?, de trombosis, rituximab. Este mayormente en los niños casi mayormente no cambia mucho, casi siempre lo mismo. Pero recuerden, el niño regenera mayormente, casi a las 3 semanas regenera, puede ser mayormente niños sangrado y con plaqueta baja, observación, porque tiende a regenerar casi a los meses. Si no regenera, ya normalmente iniciamos tratamiento. Este es mayormente para pacientes que mayormente presentan esplenectomía, pacientes que ya le dimos rituximab, pacientes que le dimos agonista de TPO y mayormente no responde a sagrado. Mayormente frecuente en estos pacientes hacen esplenectomía y tienen una plaqueta menos de 30.000, paciente sangrado. Entonces, ya, pero tenemos que tener en cuenta que a estos pacientes, si les damos tratamiento,